Este programa es patrocinado por Aletosfera Cafebrería, un espacio que ofrece una gran variedad de libros enfocados a la literatura LGBT, feminismos y de luchas sociales. También puedes encontrar un amplio menú de bebidas a base de espresso, matcha o limonadas, así como deliciosos sándwiches y postres. Visita Aletosfera y explora los libreros, hojea los libros y encuentra tu siguiente lectura. O bien, revisa su calendario de eventos en aletosfera.com y no te pierdas los próximos talleres, presentaciones de libro o clubes de lectura. Están ubicados en calle Iturbide número 332, Colonia Calete, en la ciudad de Tijuana, y están abiertos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Aletosfera Cafebrería. Comenzamos. Buen día, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo de esta semana de Nómada Literario, capítulo 2. En esta semana, mi amigo escritor Alfonso Casián. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, y muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí, porque ahí les va. Hoy, bueno, no es la fecha que está saliendo esto, ¿verdad? Pero hoy, fecha de grabación, es el cumpleaños de Alfonso. Amigo, feliz cumpleaños públicamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya. ¿Cuántas primaveras o veranos o inviernos? Ay, acabo de subir al cuarto piso. Bienvenido. Entonces, Digo, sí, yo sí. no estoy en el cuarto piso, pero alguien te tiene que dar la bienvenida. Sí, güey. sí, muchas gracias. No, pues sí. Ahorita es como que, ay, ¿qué va a pasar? Porque ya ves que hablan mucho del el tercer piso, el cuarto piso. Entonces ahorita sí me levanté en la mañana así como que, ¿qué noto diferente? Pues dije, pues me siento igual. Hay que darle. Un día normal y digo, pues yo lo voy a elegir para grabar. Sí, Que sí. le digo, amigo, muchísimas gracias porque bien le dije, oye, güey, pues no, si quieres grabamos otro día, pues no, ya sí, está perfecto. Sí, me gusta estar como entretenido, precisamente el día de mi cumpleaños me gusta así como estar entretenido, hacer cosas, porque si no, ya ves que luego planeas cosas y si no salen te quedas así como que, Yo me quedé bailando sin ni plan, ni podcast, ni nada. Ándale. No, pues felicidades, amigo. Gracias. A ustedes que están viendo esto, dejen en los comentarios sus felicitaciones, Alfonso, aunque ya haya pasado. Pero te estás enterando por este medio, así que pues dale unas felicitaciones ahí. Amigo, pues bienvenido. Gracias por elegir el día para estar aquí. Así que pues vamos a darle, güey. Primero quisiera que le compartieras a nuestra audiencia un poquito acerca de quién es Alfonso Casián y que nos platiques un poquito acerca de tu obra, el nombre, el género y pues de qué trata más que todo, ¿no? Sí, pues ¿quién es Alfonso Casián? Pues no lo conozco, ¿verdad? Pero no, dándote así muy resumido, ¿no? Pues yo desde adolescente siempre me llamó la atención como escribir, empezaba con pensamientos, ahí pininos en poesía y todo. Entonces, cuando llega el 2018, fue cuando dije, ¿y si le doy por la escritura? ¿Y si sí soy bueno? ¿Y si la armo? O a lo mejor me falta. Dije, pues la única forma de saber es pues dándole, ¿no? Sí. Entonces me metí a un taller literario. Y dije, bueno, aquí voy a los saber. 18. En el 2018. El 2018. Sí. No llevas mucho, güey. No. Entonces dije, ok. Empecé a participar en convocatorias que me encontraba en Facebook y todo ese show, ¿no? Entonces dije, voy a entrar al taller y ahí me van a dar la opinión y voy a saber si la armo o no la armo, ¿no? Entonces, afortunadamente, de las primeras opiniones que me dijeron fue así como que, con tu escrito que leíste, se nota que eres lector. Entonces dije, bueno, creo que esa es buena señal, ¿no? Y luego ya con las convocatorias, pues sí empecé a ver que me elegían. Entonces dije, pues, ok, creo que sí estoy bien, ¿no? Entonces, de todos modos, aprendí un chorro en el taller literario. Y ahí conocí a gente como Luis Jiménez, Alejandra Liera, salió de un proyecto de ahí mismo. Entonces, sí llegó un punto en el que dije, ok, creo que esto es lo mío, ¿no? Este libro, que es Lágrimas de Medusa, en realidad no es el primer libro, es como el tercero o cuarto, algo así, ¿no? ¿Y me quieres explicar dónde están los primeros dos, güey? Fíjate que es una desgracia. El primero fue precisamente en una convocatoria que yo entré en Facebook y dije, pues voy a entrar a ver qué show, ¿En qué año? Fue en el 2018. Ok. Pasa todo ese año
Y en diciembre del 2018 me dicen, mira, te metimos a este grupo de WhatsApp porque eres uno de los ganadores. Y yo dije, ok, qué chingón. Me voy enterando que la convocatoria era a nivel Latinoamérica, que la editorial en ese tiempo era de Venezuela, ahorita ya están en Colombia. Ok. Y hablaban mucho con otros escritores de, sí, les vamos a hacer su libro físico y que no sé qué. A mí me dijeron, como ganador tú vas a tener tu ebook. Y dije, ok, pues está bien, ¿no? Entonces dije, pues gané como el tercer, cuarto, quinto lugar, ¿no? Como 6 meses después me dicen que yo era el primer lugar. Entonces dije, cabrón, ¿qué pedo? Ok. Entonces me dicen, no, es que a ellos les hicimos su libro físico porque ellos pagaron por el libro físico. Pero tú eres el primer lugar. Y dije, ok, ¿no? ¿Y eso implicaba que te lo imprimieran también, pero sin costo? ¿O cómo? No. O sea, eso implicaba que ellos iban a hacer el ebook y iban a absorber todos los gastos del ebook, ¿no? Ok. Y tú nada más, si querías imprimirlo, era la impresión y ya. Ajá. Entonces, inclusive ellos sacaron me tramitaron los derechos de autor y todo. De allá, tengo la hoja de allá de Venezuela, ¿no? Ya de ahí, en el mismo taller, hice un cuento un poquito largo de mitología nórdica. Ok. Entonces le dije al maestro, oiga, pues no me alcanza para imprimir, no es una novela, es un cuento. Se pudiera hacer como tipo ebook. Y me dijo, sí, que no sé qué. Entonces me dio mi primer contrato, ¿no? Que como escritor, cuando te dan un contrato, es como que, güey, ya llegué al siguiente nivel, ¿no? Como lo que hablábamos ahorita. Siguiente nivel desbloqueado, ¿no? Ajá. No. Entonces ya, se hizo presentación creo que en el 2019, en el Secut y todo. Oye, uno pensaría que eres de antaño, güey, de este pedo, güey. Bueno, yo pensaba eso, güey. Sí, no, me atreví hasta el 2018, no llevo tanto, pero sí. Pero hablando de escritura, ¿va? Hablando de escritura, digamos que de escritura pública, ¿no? Cuando ya das a conocer. Sí, porque uno por ejemplo, como tu servidor de que escribe, pero no lo hace público, no ha sacado el libro, no lo comparte, pero... ok, va. Ajá, porque de escritura sí, pues te puedo hablar desde como los 14, 15 años que tengo todavía ahí escritos que hice en ese entonces, ¿no? Ok, de adolescente. Ajá. Ok, ajá. Entonces, el ebook que te digo, pues no fue tan conocido, no pegó mucho. ¿Cómo se llamaba? ¿Y de qué era? Se llama El sol perdido entre la nieve. Ok. La historia así muy breve, te voy a contar, se trata de el personaje es ruso, se llama Pietrov. Entonces, está en un bosque allá en Rusia, nevado, ya te imaginarás, ¿no? Está cazando para su familia, para el sustento de su familia y todo. Y de repente se encuentra a un viejo, a un señor ya mayor, y lo empieza a seguir por curiosidad. Y entonces se da cuenta que el viejo trae como magia y despierta a los árboles. Y les confiesa que él es Odín, que es el dios supremo, ¿no?, de la mitología nórdica, y que está muy enojado porque la festividad de Navidad, y esto pues fue parte de la investigación, ¿no? La festividad de Navidad nació el concepto del arbolito de Navidad. Sí, el arbolito de Navidad, el pino y todo eso. Nació de la cultura nórdica, de los vikingos. Ellos adornaban pinos en invierno para como darle ese tributo al dios del sol y que el invierno terminara y volviera al verano, ¿no? Ok. Esa era la intención. Entonces, en el cuento te expongo que está enojado porque le robaron pues un día que era de ellos, que lo pasaron a otra religión. Entonces dice, ok, como me robaron y le robaron al dios del sol y todo, pues ahora los vamos a matar a todos, vamos a acabar con la humanidad y ustedes son los encargados porque ustedes son a los que están matando con esa nueva tradición, ¿no? Entonces, todo este ambiente se convierte en como un juicio porque descubren que está ahí Pietrov y lo encaran y les dice, a ver, ok, entonces convénceme de por qué no deberíamos de matar a la humanidad, por qué no los deberíamos de extinguir, ¿no? Entonces el cuento se convierte en una batalla como tipo abogacía por la humanidad. Ok, muy bien.
Y Lágrimas de Medusa, que fue el libro que ya normalmente ya todos hemos leído de ti, que creo que es el que, pues más bien creo que el único, o si no es que la mayoría, pues ya es el que más hemos, por el cual te conocemos en tema de escritor, ¿no? Sí. ¿En qué año fue y de qué va Lágrimas de Medusa, güey? Este fue en el 2021 Ok. que salió la primera edición. Pues hace poquito fuimos al 4º aniversario. Ajá, ok, va. correcto. 4 años, sí, cierto. Correcto. Este fue en el 2021, fue durante pandemia. Bebé de Así que, pandemia, ajá. proyecto de pandemia, chido. Ajá. Entonces, en su momento no tuvo como tampoco ese pegue, porque pues todo el mundo andábamos en nuestras casas y, o sea, y vender un libro en pandemia, pues obviamente estuvo súper difícil. Este libro en particular nace de una tarea del taller literario, en donde me dijeron, ¿sabes qué? De tarea hay que describir un lugar en el texto. Y yo dije, ay, qué aburrido, la neta, o sea, siempre me gustaba como el reto. Sí, complicarme las cosas para sentir que escribía algo que valía la pena, ¿no? En mi mente, ¿no? Y estaba como buscando ideas y me topé con un video de la película de Furia de Titanes. Sí, ya sé cuál. Entonces me encontré la escena con Medusa y dije, qué difícil va a ser, como tratarte de describir el templo si no, el personaje no puede abrir los ojos porque lo está persiguiendo Medusa, ¿no? Entonces me gustó mucho la idea. El reto, más bien, ¿no? Ajá. Y escribí lo que es el capítulo número 1, que es Perseo. Y de ahí, pues, completamente empecé a investigar más sobre Medusa, sobre Perseo, sobre los dioses griegos, que ya yo era fan desde niño, yo era de esos niños que O sea, a ti desde niño te gusta la historia, güey. Sí. Ok, muy Yo bien. era de esos niños que se levantaba el sábado para poner Canal 7 o el 21 aquí era, y ver Caballeros del Zodiaco, ¿no? Ok. Entonces yo era mega fan. Entonces empiezo a investigar todo y me empieza a llamar mucho la atención la historia de Medusa, ¿no? Que pues se conocía como la mala, unos tienen la impresión de que es mala, de que no sé qué. Lees el mito y dices, ah, caray, pues ella era la víctima, no era la mala. Entonces esa historia me enamoró mucho y decidí continuar con el capítulo número 2 y el 3 y bla, bla, hasta que formé la novela. Entonces ya formada la novela, mi maestro me dijo, ok, pues aquí tienes otro contrato para que podamos publicar ese libro. Fueron 100 tomos, sí fue difícil, te digo, por la pandemia, pero a final de cuentas Pues si era en terminó. pandemia, sí es un número que dices ahí, güey. Acuérdate que todo en pandemia se redujo un poquito, ¿no? Sí. Por el alcance, ¿no? Sí, bastante. Y, por ejemplo, como escritor independiente en pandemia, para que encontraras una librería que quisiera vender tu libro, pues ellos también estaban muy limitados. Pues no era como que, ay, sí, tráeme tus libros y aquí los vendo. Pues no, ellos tampoco tenían muchas opciones de venta. Entonces, sí era muy difícil. Prácticamente tenías que ir con tus conocidos y decir, mira, aquí está mi libro, ¿me lo quieres comprar? Entonces, así como que apenas si saqué los 100, ¿no? Y ya de ahí platicando con Luis en otra ocasión, estábamos viendo qué planes íbamos a tener a futuro. Y yo le dije, pues yo quiero que me lean afuera de Baja California. O sea, quiero que... Pero decía, bueno, ya me presenté en Tijuana, ya me presenté en Tecate, quiero que me lean más allá. Afortunadamente ahí conocí a una editorial de México, de la Ciudad de México, que me dio la oportunidad, les gustó mucho el libro, me dieron un contrato y en el 2019, no, perdóname, 2023, tuve que ir a la Ciudad de México a hacer la presentación de esta edición, la segunda edición. Entonces ya con ellos tuve ya una oportunidad de que se vendiera el libro en Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, Hidalgo, todos los alrededor, el Estado de México. Qué chingón. Tuve presentación en el Estado de México muy, muy curada, tuve presentación en la Ciudad de México, entonces sí fue una experiencia muy, muy enriquecedora de decir, ok, ya puedo decir que soy escritor. Pues. Oye, pero dices que escribes desde los 15, ¿verdad? Sí. ¿Y leer desde qué edad lees, güey? ¿También como por los mismos años? ¿Eso sí desde chiquito? ¿O Fíjate cómo? que está chistosa la historia. Ay, llevo un año leyendo. Yo no me escribí. Desde esta mañana, no es cierto. Yo estaba en una primaria que por obligación, como tarea de todos los días, tenías que leer media hora. Y tus papás tenían que firmarte que habías leído media hora.
Entonces, Y tus papás no te hacían el paro. no, Vas a leer, mi, vas a leer. mi Ajá. mamá era de te voy a escuchar y voy a estar haciendo cosas en la casa y quiero escucharte los 30 Sí, minutos. te traían chinga. Si no, no te firmo. Y yo así como que, ay, güey, no manches. Y luego decía, pues, ¿qué voy a leer? Que no... Entonces, se puede decir que no me gustaba leer, porque me obligaban a leer. Entonces, y luego tuve ciertos eventos muy particulares, ¿no? O sea, eso fue durante la primaria también. Durante la primaria, mi clase de inglés, el profesor era bien flojo, o sea, súper flojo. Te Barco, decía, como le dicen por ahí. aquí está el libro, cuando lo termines me avisas, o si tienes dudas, me dices y las veo contigo. Entonces uno se aventaba el libro solo, y yo por lo general lo terminaba como en medio año, y cuando lo terminaba, me decía, Medio año, güey. pues los otros Sí, sí, 6 sí. meses, vete a la biblioteca, escoge un libro y tradúcelo. Y eso era lo que hacía por 6 meses, pues entonces me seguía fomentando la lectura porque pues a fuerzas tenía que leer el libro para traducirlo. Pero dices que no te gustaba, güey. ¿Cuál fue No me ese gustaba. libro, güey, que te hizo que te enamoraras de la lectura, güey? Entonces. Yo creo que ya de adulto Ya de adulto, güey. me empezaron a gustar los escritores del siglo, entre el siglo XVII y XVIII, que es Mary Shelley con Frankenstein, Frankenstein. Bram Stoker, que uy, para mí es de los mejores libros, con Drácula, R.L. Stevenson, que es la Isla del Tesoro, que es Mr. Jekyll y Hyde, todos esos cuentos que se pueden decir como de terror, a pesar de que yo no escribo terror, sí me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho, porque, por ejemplo, Frankenstein tiene estos tintes de filosofía bien profundos que dices, ay, güey, qué pedo, o sea, qué curada, pero qué onda con... ¿Qué onda con mi compa, Ajá, no? porque el monstruo es el que te está Sí, sí, sí. platicando y se pone bien filosófico y te quedas así como, ay, güey, o sea, pues sí, en sus zapatos sí entendería, ¿no? Y por ejemplo, el de Drácula, que yo siempre lo digo, ese libro, lo que sorprende es que no tiene narrativa. Toda la historia la estás leyendo desde los diarios de los Harker, desde telegramas que se mandaron, cartas que se mandaron. Nunca O sea, no hay un narrador. diálogo, es pura Ajá, carta. Ajá. Ok. Entonces, está complicado, ¿eh? lograr Está una interesante. novela así con solo esa técnica, yo dije, wow, o sea, este güey se la voló, pues. Entonces sí me empezaron a gustar ese tipo de libros. A ti te gusta mucho como el tema de tiempos atrás, ¿verdad? Sí, Sí, te encanta. O sea, la historia, tiempos medievales, etcétera. Mitología, así como lo que ya describimos, lo que es Lágrimas de Medusa. Pero estoy viendo esto y ya lo quiero llevar al tema de este episodio. A ti como que te importa mucho el desarrollo. O sea, el desarrollo de un personaje es muy importante, obviamente, ¿no? Creo que todo escritor debe tener presente el cómo desarrollas, cómo le das voz a un personaje. Algo que platicamos tú y yo fuera de cámara antes de llegar el día de hoy es la psicología del personaje. correcto. ¿Tú qué puedes describir qué es la psicología del personaje? ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de un personaje y la psicología del personaje? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Sí, sí hay diferencia. Ok. Me voy a oír como que yo lo inventé todo. Pero Porque sí. pues sí, yo lo inventé todo. Sí lo inventé todo, pero les puedo explicar y los puedo argumentar, ¿no? Vamos a dar las bases primero. Las bases es a un escritor cuando empieza a escribir, lo más difícil para un escritor, en realidad, lo que yo diría que es lo más difícil, es encontrar tu estilo, porque cada quien escribe diferente. Sí. No me refiero al género ni a la historia, me refiero a ¿A cómo narrar? cómo Ok. narrar, ¿no? Que es un proceso que cada quien tiene que madurar. Por ejemplo, si a mí me dices, enséñame, te voy a decir, no, porque mi estilo puede que no sea tu estilo y no quiero forzarlo porque voy a matar tu creatividad. Entonces, entre todo esto, este libro fue precisamente el que definió mi estilo, que fue Ok. escribir en primera persona en tiempo presente. Entonces tenía muchas dificultades, ya ves que te dije, me gustaba dificultarme las cosas, ¿no? Pues entonces mi maestro dijo, lo más difícil es el tiempo presente. Y dije, va. Y me dijo, y lo más difícil es primera persona, va. Y luego me dijo él, no lo escribas así, te vas a complicar mucho. Yo dije, Va. no, sí, va. Entonces, ya que empecé a escribir de esta manera y todo, me doy cuenta que para poderlo lograr, casi todo tenía que ser diálogos del mismo personaje y pensamientos del personaje. Entonces tenía que como adoptar la mentalidad del personaje
para poderte describir las cosas o los puntos de vista. Y ahí es donde caí en cuenta en todo este tema de tenía que desarrollar la psicología del personaje, porque si te vas a desarrollar el personaje, pues puedes agarrar cualquier libro y decir, este personaje Le es voy el a que poner tintes desarrollaron. de esto. Ajá. Ok. Este personaje es el que desarrollaron. Que no estoy diciendo que está mal, no es cierto, pero sí es muy diferente a tratarte de explicar por qué mi personaje está haciendo las cosas que está haciendo, está diciendo lo que está diciendo y está actuando de esta forma a partir de un sentimiento o de una motivación. Ujú. Que eso ya estás hablando de la psicología. Ok, sí, claro. Entonces, en ese punto de vista, yo ya estaba como que, ay, ok, ¿cómo le hago, no? Para este libro en particular, lo que me sirvió mucho es, como cada capítulo te lo cuenta un personaje diferente, les empecé a construir playlists que me hicieran como entrar en el mood del personaje para yo poderte hablar como el ¿Y personaje. cómo le llevas el mood a ese personaje? Ajá. Varía mucho porque, fíjate. Por ejemplo, porque el libro está Medusa, está Ajá, Poseidón, ajá. está Perseo, güey. O sea, ¿cómo le llevas un playlist a cada uno, güey? Eso está bien chido, porque he visto libros que hasta te ponen la primera página, soundtrack del libro, güey, que te quedas, ok, Sí. la persona me está invitando a que tanto, por ejemplo, en tu caso como eso, son los diálogos, pues ok, el soundtrack del personaje, el soundtrack del libro para tal momento del libro, pues obviamente nos está invitando a explorarlo con un soporte que en esta ocasión, pues en este caso es el soundtrack, ¿no? Sí, en ese sentido, tenía que... Me puse a leer, por ejemplo, si el personaje era Apolo, ¿no? Por ejemplo, el dios de la luz griega. Leía todos los mitos que encontraba de él. Y ya que leía lo máximo que podía de él, decía, ok, creo que sus motivaciones son esta y esta y esto, entonces es un personaje que actuaría así, que no sé qué. Entonces yo creo que escucharía este tipo de música. Ya. Y armaba los playlists. Entonces ya decía, ok, ya armé el playlist, ya me voy a sentar a escribir su capítulo. Ok. Entonces no escribía más de un capítulo a la vez, porque realmente le dedicaba todo ese tiempo al personaje de absorberlo lo máximo que se podía para hacer el playlist, y ya en el playlist ya empezaba a soltar todo lo que me hacía pensar o me hacía sentir ese personaje. Ok, entonces como yo lo entiendo ahorita, dime si estoy bien. La diferencia entre lo que puede ser el desarrollo del personaje y la psicología del personaje, el desarrollo es como que entiendas lo que está haciendo, cómo lo que está haciendo, y la psicología es entender por qué piensa y por qué se siente así. Ajá. Ok, muy bien. ¿Qué vas más deep? Sí, el desarrollo va más hay estas dificultades y el personaje las superó, ¿no? Ok. El desarrollo, la psicología del personaje es qué lo está motivando o qué sentimientos están Ya. cayendo en el personaje para que haga así. Y te voy a decir otra cosa. Lo que provoca esta técnica de escritura, que yo la estoy promoviendo como técnica de escritura creativa, Ok. es que muchas veces tú como escritor, no sé si te ha tocado verlo, pero como escritor, un escritor tradicional hace lo que se llama una escaleta. Sí. Que es, en este capítulo voy a hablar de esto, en este capítulo va a pasar Sí, esto. sí, sí. En La este, estructura, su ajá, estructura. la estructura. Que yo también decía, ¿eso para qué? O sea, si estás escribiendo te vas a acordar y que no sé qué. Y ya cuando escribí esta novela dije, no, sí es necesario la escaleta, ¿no? Y con esta técnica, tú haces tu escaleta y todo, pero al mezclar los sentimientos y motivaciones del personaje, se trata de que liberes al personaje y hable el personaje. O sea, dejes de ser tú y hable el personaje, y muchas veces te cambia la historia de lo que tenías planeado. Es el famoso que es que, o sea, hablando con escritores y las personas que están escuchando esto, si han conocido a algún escritor o han platicado con él local o no sé, o si ustedes escriben, he escuchado mucho y ya me comenzó a suceder hace poquito, güey. La neta, yo escribía y yo sentía como que, pues todo así, el personaje va a ser así, tiene esta voz, tiene estos pensamientos, pero por ahí dicen que toma el control de la situación. Sí. O sea, y eso lleva a veces que personas dicen, güey, es que lo tengo que matar, güey. El personaje me está llevando a matarlo. Y yo no lo quiero matar, güey, pero el personaje quiere que lo mate y te quedas como que... Y yo antes me quedaba pensando, ¿qué onda con esto, güey? Y yo luego ya escribiendo te quedas, ok, güey.
precisamente desarrollando todo ese pedo, pues. Sí. O sea, para ti, ¿cuál es la diferencia, la importancia entre que se desarrolle una técnica así a que no? ¿Cuál puede ser la diferencia entre si buscas desarrollar la psicología y que no la desarrolles? Usualmente te ayuda más a que, o sea, todos los libros son significativos y todos Sí, los claro, libros claro. van a tener un significado para el lector, ¿no? Ajá. Pero tanto en la poesía como en las novelas o en los programas, en las canciones o todo, como audiencia, o en este caso como lector, te enamoras más de una obra cuando estás sintiendo lo mismo que yo. Entonces no es lo mismo que yo te presente una serie de dificultades y diga, el Ricardo ya brincó aquí, brincó la pared y ya llegó a la fiesta, ¿no? A que yo te diga, no, pues ese día Ricardo estaba triste porque, no sé, se le había perdido su perro, que con él vivió tantos años y que no sé qué, entonces estaba distraído, quiso brincar la cerca, se resbaló y dijo, ¿sabes qué? Pensó él, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no estoy poniendo mucha atención, pero sí quiero llegar a la fiesta. Brinca la cerca y pues está en el mood del party, pero al mismo tiempo está con el sentimiento de su mascota, ¿no? Ahorita se me ocurrió algo, por ejemplo, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, una construcción sería que yo intento subir la pared, me caigo y ahí queda la explicación, ¿no? Que a Ajá. diferencia es de que yo intento subir la pared, caigo y empiezo a abordarlo como me empiezan a llegar todas esas voces que de chiquito me dijeron que yo nunca iba a poder Ándale, y la ándale. frustración se siente más en la caída que tiene el personaje, ¿no? Un Y ahí ejemplo. es donde puedes tú decir, ¿sabes qué? El personaje ya está hablando, ya me está cambiando la historia, porque para mí como escritor era que se cayera de la pared y ya, y seguir con la historia, ¿no? Pero entonces ahora tengo que utilizar este recurso porque el personaje lo está sintiendo de que llegue y ahora a donde vaya a llegar le cae mal las pinches paredes y no quiere saber Sí, nada de güey. las paredes. Entonces ya te cambia la historia o la estructura de lo que tenías planeado y te da ese sabor de que tú digas, ay, güey, a mí me cagan, no sé, las personas que dicen, ay, me cagan los patos del parque de allá de Otay porque siempre me persiguen y que no sé qué. Eso es lo que la persona quiere, ¿no? El sentimiento, quiere saber qué está pasando dentro de la cabeza del personaje y por qué está tomando esas decisiones. Incluso puedes abordar al pato, güey, como algo que constantemente está presente para que se frustre y Ándale. tú vas a acabar odiando al pato, güey. Sí, 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 Porque como sí. entiendes la frustración del personaje, tú dices, pinche pato también, ¿no? Así te quedas, güey. Sí. Por ejemplo, me pasó en este libro de que una amiga mía lo leyó y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo soy fan de los Caballeros del Zodiaco y siempre vi que Saori y Atena, le Sí, sí. dije, leí tu libro y la odio. La odio por... Y la amaba. Ajá, y la amaba. Porque yo le di un tinte aquí de que ya ves que siempre están como en conflicto Poseidón y Atena Sí. y siempre están compitiendo y que no sé qué, y parte de la historia de Medusa se da a consecuencia de esa competencia. Entonces yo dije, pues ¿cómo lo justifico? O sea, emocionalmente, ¿cómo lo puedo justificar? Fue cuando dije, pues muchas veces del odio al amor, como dice el dicho, hay un paso, ¿no? Ujú. Entonces dije, ¿qué tal si Atena está enamorada de Poseidón en secreto? Y por eso le molesta tanto que Poseidón esté tras Medusa. Y no es Entonces, una idea descabellada porque en muchas, por eso existe la frase del odio al amor hay un paso, güey, y ajá. en muchas películas y series sale Sí, eso, ¿no? ¿Y sí. qué tal si tú incluyes eso dentro de la psicología de unos personajes que ya se conocen, mitológicos, ¿no? Entonces cuando te digo, ok, entonces bajo esa lógica, Atena con celos, por eso castiga a Medusa. Y tú dices, ok, el mito ya tiene sentido. Ya. Entonces ya le Tiene un metiste nuevo sentido. Ajá. Tiene un nuevo sentido, el que Ajá. tú le querías dar. Le Pues. metiste un sentimiento, una motivación y dices, ok, sí te la creo, si es cierto, sí puede pasar. Lo que aproveché mucho con ellos es que, pues se supone que la mitología griega te la describen en un libro. Siempre se me quedó pegado que en un libro decía, de todas las mitologías de la humanidad, la mitología griega es la más humana. Y yo dije, ¿por qué humana? O sea, porque ellos sienten, ellos se enojan, ellos están felices, ellos están celosos, ellos tienen todos los sentimientos de los humanos.
Sí. Y dije, caray, sí es cierto. Entonces, de eso me aproveché en este libro para poder desarrollar todo. Sí, claro, porque parte de la guerra, por ejemplo, que de furia, de desacuerdos, y el desacuerdo que provoca enojo, Sí. frustración, y obviamente si explotas y si pones más esos encima de todo, creo que lo puedes entender de una manera más deep, así como dices, ¿no? Sí. Oye, así que, mira, ¿qué opinas tú? Entonces, ya viéndolo así, ahorita me puse a pensar muchos libros que tal vez no me han gustado. ¿Tú crees que gran parte por la cual un libro no atrape a alguien es porque un personaje... Me voy a escuchar muy mamón, güey, muy de frontera. Flat. ¿Qué es flat? Plano. Plano. Sí. Cuando un personaje es plano, güey. O sea, creo que obviamente desde el principio se te va describiendo un personaje, un lugar. Y si es muy plano, al menos en los libros que a mí no me han gustado en el desarrollo del personaje, cuando lo siento muy plano, ya como que me dejó atrapado. Sí. Pues. O sea, y el hecho de, obviamente, ir desarrollando esto, creo que es de las herramientas más importantes para atrapar a la gente, pues. Porque sí, tú puedes escribir un paisaje y eso, chingón, pero todo se va construyendo alrededor de un personaje principal o los personajes principales, etcétera. Sí. Así que cómo vas a desarrollar eso, ¿no? Fíjate que tocas un tema que puede ser muy controversial, porque en mi opinión, yo opino lo mismo que tú, ¿no? Cuando encuentro un libro o una película, una serie, que digo, este personaje está súper plano, o sea, no tengo ni para dónde hacerme de que me guste, pues, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Usualmente, y me ha pasado con libros, y dije, bueno, ok, lo voy a terminar el libro para poderlo criticar a gusto. Saludos, Eli, porque ella dice eso, güey, también, güey. Me gusta criticar, por eso voy a terminar el libro, güey. Sí, sí. Sí, yo claro. tengo un escritor que digo, aunque él no se entere, es mi archinémesis, porque leí un libro de él y se supone que es un literato acá súper chingón de Argentina y la chingada, y con muchos premios y todo. Leí el libro y dije, ¿qué es esto? O sea, What the no fuck? manches. ¿Y este Ajá. cochinero qué es? Ajá. Sí, con los personajes, así como tú dices, los personajes más planos del mundo, ¿no? Y se suponía que era una novela de superhéroes. Ok. Y el superhéroe es lo más plano de la historia. Lo único bonito Insaboro, güey, como dicen por Ajá, ahí, ¿no? ajá. Sí. Lo único bonito es que te describe muy bien la ciudad de Buenos Aires y, Ya, ya, y ya. el Rosario. O sea, la y todo. ambientación está muy bien. Ajá. Ok. Pero la historia tú dices, ¿qué es esto? Lo más anticlimático, pues, bueno, en mi opinión, ¿no? Habrá quienes sí. digan que no. Entonces sí es parte de eso. Y como escritor también con esta técnica te diviertes porque entras en ese juego de roleplay, ¿no? De, ok, hoy voy a ser el personaje y voy a escribir como el personaje. Entonces te divierte mucho porque dices, ¿qué más puedo hacer para entrar en el mood del personaje? La construcción de la psicología del personaje ¿tú la ligas a la construcción de la historia como tal? ¿O está separada? ¿O simplemente la construcción de la psicología del personaje puede hacer soporte a la historia? ¿O para ti sientes que es como indispensable? Mira, te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, hace mes y medio terminé una novela. Ok, Que muy bien. ese sí es un género que nunca había escrito, que es el de terror y todo. Entonces tenía una estructura de la historia, ¿no? De lo que iba a pasar. Como tú dices, eran personajes históricos, porque está Frankenstein, está Drácula. Agarré todos mis personajes favoritos y expuse un universo en donde los personajes y los escritores eran reales. O sea, habían pasado de neta todo. Ok. Y convivían dentro de un universo, ¿no? Entonces había cosas como que uno de las cosas de la novela es que dicen, ¿sabes qué? Drácula todavía está vivo, ¿no? Porque en realidad no está vivo, es un no muerto. Pero dice, todavía existe y tenemos que acabar con él y y te explico, ¿no? La razón por la cual tú conoces de Drácula, o sea, el personaje, es porque alguien ya intentó acabar con él, no pudo, pero documentó todo. Los hackers documentaron todo y se lo dieron a un escritor que se llamaba Bram Stoker. Ok. Y Bram Stoker lo dio a conocer para que todo el mundo supiera que sí existían los vampiros. Entonces, bajo ese término, desarrollé la historia, ¿no? Pero la sentía muy plana. La sentía como que, ok, está curada la idea, está curada la estructura y todo, pero necesito como acercar más al lector a la historia. Ok. Entonces se me ocurrió que al mismo tiempo que te contaba esa historia, te iba a contar otra historia de dos personajes más que estaban en la actualidad, en el 2025, y estaban leyendo todo esto que había pasado y estaban decidiendo cómo iban a acabar con Drácula. Ya. Entonces,
cuando hice eso y los desarrollé me cambió todo el rumbo de la novela porque eran personajes que ni siquiera tenía contemplados, pues. Me cambió todo el rumbo de la novela, le tuve que dar su propia historia a esos personajes y sentí esa redondez en la historia de decir, ok, quedé satisfecho porque ya le di el acercamiento que yo quería, aunque durante todo ese proceso de escritura, pues sí cambié muchas. Te puedo enseñar la escaleta y luego vas a leer el libro y vas a decir, el libro no está como en la escaleta. No, cambió un chorro de cosas porque me iba cambiando, los mismos personajes me iban cambiando la historia. Ajá, ok. Entonces tuve que hacer muchos ajustes. Ok. Y el hecho, ¿por qué te has ido por este tema de la psicología del personaje, por impulsarlo, por hablar sobre él? O sea, ¿tú sientes que fue en lo que has leído y en lo que tú has escrito, sientes que es algo en lo que falta tal vez en desarrollar en novelas nuevas que salen, en novelas que ha habido a lo largo de la historia? O sea, ¿por qué te interesa tanto el tema de la psicología? Porque a mí cuando me tocaste el tema me quedé como que, güey, está muy interesante, güey. Nunca o sea, me había puesto a pensar algo así, pues. O sea, la psicología del personaje. Ok, güey. Dije, a ver, güey, le voy a preguntar. Esta para mí es una pregunta clave, güey. Yo soy muy fanático, por ejemplo, de escritores como Tolkien. Ok. Que él te puede decir... Señor los Anillos. Ajá, Sí. yo puedo decir, ay, la psicología del personaje y la psicología... Y viene Tolkien y me dice, pues yo inventé todo el Señor de los Anillos porque quería escribir un lenguaje de los elfos. Y esa era su razón. Sí, sí, sí. O sea, él era lingüista, fue la Segunda Guerra Mundial. Si ves la película desde ese punto de vista de que eran nazis y eran los aliados y todo, la película tiene un chorro, el libro también obviamente, pero la película tiene más sentido de que dices, güey, ya sé por qué están pasando todo. Por ejemplo, cuando dice la gente, ¿no? En el meme, ¿por qué no volaron en la águila desde el principio y tiraron el anillo ya? O sea, ¿por qué tuvieron que ser 3 películas? Cuando te pones a pensar, el águila era un helicóptero, no habían muchos helicópteros en ese entonces. No. Entonces, ¿cómo chingados quieres que una águila llegara de la nada y los llevara? Pues no, tenían carencias, tenían otras cosas, ¿no? Que Tolkien lo explica muy diferente a eso, pero a eso va. Entonces él dijo, ok, pues quiero, como lingüista, quiero crear un idioma. Y lo creó, ¿no? El de los elfos. Y le gustó tanto que dijo, ¿y si creo un universo de esto? Y creó el universo y te quedas, no manches, o sea, como de una cosita tan pequeña creaste todo y tantos personajes. Y, o sea, tuviste que ejemplo, inventar un universo para tu mensaje central, güey. Crear un idioma Ajá. de elfos. Y si no eres muy literato, si no lees mucho, si no sabes muchos datos, lees la historia y dices, ok, está cool. Pero nunca te vas a imaginar que todo empezó porque él quería hacer un lenguaje. Y así tal vez muchos libros, güey, pero hay que investigar, güey. Está muy hermoso porque también, por ejemplo, en El Hobbit, el vato se aventó poemas. Que él quería escribir poemas y te avienta los poemas ahí en medio del libro y te quedas como que, güey, qué curada. Sí. Entonces, ese tipo de escritores, también fui fan, por ejemplo, ya ves, este tren que se hizo muy grande de Game of Thrones. Uh-huh. Ok, Game of Thrones yo no lo quería ver, no me llamaba mucho la atención, no era... ¿Y eso? ¿Por qué? No sé, fíjate, tenía como que un concepto completamente diferente. O sea, como todo el mundo lo veía, tú dijiste, yo no lo quiero ver porque Ajá. yo, lo mainstream, yo no. Ajá, usualmente soy muy así, fíjate. Cuando hay una serie que todo el mundo ve, Tú yo no no. la veo. Y la veo ya como... Ya cuando nadie ya tú cuando Ajá, la yo ven. cuando todo el mundo la vio, ya la veo y digo, ok, sí estaba... Como por ejemplo me pasó con los Juegos del Calamar. Los Juegos del Calamar... ¿No lo has visto o la viste después? La vi el año pasado. Ok. Y te puedo decir... O sea, tú no seguiste el mame. No. Entonces, y te puedo decir, está muy buena. Está muy me buena. gustó mucho. La primera. Entiendo. Y fíjate que ese es un tema porque la tercera ya ves que todo el mundo criticó el final. Yo no he visto he visto la primera y la segunda. La tercera. Ok. Cuando lo veas, lo podemos platicar. Criticaron mucho el final, pero ahí está el dilema entre lo que el público quiere y lo que el escritor tenía que escribir por los personajes. Sí. Ahí sí involucra mucho la psicología del personaje, porque yo lo entendí, porque dije, este güey tuvo que hacer esto, porque el personaje ya no tenía para dónde mentalmente hacerse. Pues. Entonces,
mentalmente, ¿para dónde hacer? O sea, si lo pones así, ¿no sería entonces? Y no solo hablando del juego del calamar, de muchos libros también, personajes de libros. Como dicen por ahí, ¿no hubiera estado bien que lo hubieras dejado en un libro? O sea, ves cuando ya como por lo que el público quiere otro libro y tal vez el escritor no quiere otro libro, bueno, voy a sacar otro libro. Pero, güey, la psicología de este personaje ya no me daba para más. Así que ya en el segundo libro ya la cagué, ¿no? Ajá, sí pasa, ¿no? Por ejemplo, te estoy hablando de Tolkien, de García Márquez, de este vato de Juegos del Calamar, que no me acuerdo cómo se llama porque es coreano el señor. No me aprendí su nombre, pero ellos tres, te puedo decir, tienen en común que sus obras tardaron 10 años en terminarlas en escribir. 10 años. 10 años. Martin, el de Game of Thrones, ¿cuántos años tiene? Y ya dijo, hace como un mes dijo, ¿sabes qué? No voy a terminar el último libro. De plano no lo voy a terminar. Y entonces como que, ¿qué? ¿Por qué? No nos puedes hacer esto. Ajá. Sí, así, bueno. Y el vato, no, ya me pasé la neta, no lo quiero terminar. Me están presionando demasiado. Ajá, y yo soy no ajá, funciona. Pero a lo que voy con todo este tema es que a mí me empezó a llamar la atención estos escritores que podían sostener y entretenerte con historias de tantos personajes diferentes y ninguno se te hacía aburrido. O sea, no se sentía sobresaturado, pues. Ajá. Porque lo puedes sobresaturar con tanta storyline. Porque, por ejemplo, si te fijas, Gandalf y dices, oh no, Gandalf, que no sé qué. En la mitad de la película está perdido y está haciendo sus propios pedos y tiene problemas y el vato anda en su pedo. Pero aún así te gusta un chingo. Y dices, oh, qué curada Gandalf, que no sé qué. Entonces me empecé a fijar que Game of Thrones, Martin también empezó a hacer eso, ¿no? Si te fijas, él te dijo, este es el mapa. Hay güeyes por aquí, hay güeyes por acá, hay güeyes por acá. Este se murió y nunca conoció a este güey. Pero te entretenía y tú decías, wow, la calidad de las historias, a pesar de mantener 60, 80 personajes a la vez, no lo satura, como tú dices. No están todos en un mismo castillo luchando, ¿no? Cada quien tiene sus pedos y cada quien está en su rollo. Entonces, ahí es donde yo me empecé a decir, qué curada que el vato se tomó el tiempo de darle ese sentimiento, esa motivación, esa psicología a cada personaje, a pesar de que eran 80, 100 personajes, pero cada uno tiene su propio tema y tiene su propio sentimiento y sus propias motivaciones de por qué terminan haciendo un pedote a nivel global, ¿no? Ok. Entonces, a eso iba con que qué curada, y por eso dije, en mi libro quiero que cada capítulo sea un personaje diferente, o sea, que cada uno te cuente su punto de vista de cómo está viviendo el mismo pedo. Y un pequeño spoiler para la gente que no ha leído el libro de Alfonso. O sea, en realidad, muchos pudieran pensar que, por ejemplo, pusiste Atenea, Perseo. Ya, ok, más adelante va a haber otro diálogo. Es un diálogo único, pero es dentro del mismo antes y después de la muerte de Medusa. Sí, y eso está chingón porque no sientes que tienen algo más que complementar. Ya lo que dijeron en 3 páginas es todo. Ya es suficiente, güey, ¿sabes? Y con eso. O sea, no ocupas volverla a escuchar. Sino creo, estás entendiendo la psicología de todos los que estuvieron involucrados, pero no sientes que tengan que volver a algo que decir porque el mismo escenario se está tocando con voz diferente. Entonces, desde una perspectiva distinta, güey. Sí. Eso fue promoción para el libro de Alfonso. Y por ejemplo, sí me he topado con libros de escritores, por ejemplo, ahorita locales, que no voy a decir quiénes, va, pero que lees el libro y dices, bueno, son 2, 3 personajes. Y te quedas así como que, ¿por qué no metiste más? ¿Por qué no hubo como ese sazón de...? Porque yo les decía, hace como 2 meses di una clase de esto, una clase gratuita, ¿no? Y les decía, es que por más aburrido que ¿Clase sea, de psicología del personaje? Ajá. Ajá, ok, Sí. ahorita nos platicas de eso. Entonces les dije, por más de que sea aburrida la escena, ¿no? Le dije, si tú tienes a 2 personajes conversando, no sé, digamos, tú y yo ahorita, ¿no? Y que venga una persona y nos entregue algo y esa persona tenga una opinión o diga algo chistoso o diga, dentro de su cabeza de él y su psicología, él está en su mundo, pero ya vino y te cambió a ti tu perspectiva, ya te cambió. A través de la comparación. Ajá, entonces ya te estoy cambiando el sentido de la historia tradicional para decirte, pues a lo mejor ese personaje no tenía tanto que ver, pero vino y aportó su granito de arena, ¿no?
Entonces Y les es ahí decía, cuando no importa que venga y aporte algo y luego se retire. ajá, al clásico personaje de, sí, pues estábamos platicando y en el fondo estaban limpiando, había una persona limpiando y ya no vuelves a tocar el tema. Entonces, Entonces, ¿para qué mencionaste que había una persona atrás ajá, limpiando, no? ándale, Ajá. ándale. Y muchas veces eso se conoce como el arma de Chekhov, Sí, 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 sí. que es cuando pones un elemento que en realidad no vas a usar, entonces le hiciste perder el tiempo al lector, ¿no? Entonces yo les digo, aprovechen todos esos momentos porque esos momentos son de la vida diaria, pues no puedes decir, eso nunca va a pasar. O sea, son de la vida diaria y al lector le van a gustar porque va a decir, jaja, a mí también me pasó. Ujú. Hey, como cuando fui a... Entonces, fíjate que yo aprendí mucho vi un documental de Marvel hace como 15 años, ¿no? Y las explicaciones dijeron, Marvel no sería Marvel sin Spider-Man. Ok. Ok. Y tú te quedas así como que, ¿por qué Spider-Man es tan importante? Y Stan Lee te explica en ese documental. Es que Spider-Man fue el primer personaje que tenía sentimientos muy parecidos a los de la gente y tenía problemas, o sea, tenía su moralidad estaba en juego, tenía debates morales y todo lo que una persona normal tiene, dice, que los demás superhéroes de Marvel en ese momento no tenían. Entonces, las ventas de Spider-Man siempre son más gigantes Y a por eso través se de hizo los muy super. popular, pues. Por eso se hizo popular. Entonces, ya estás hablando de la psicología del personaje, de las motivaciones, de los sentimientos. Entonces, cuando El que lo mueve, el que le da Ajá, conflicto. Y con eso ajá, conectas de que, ay, a mí también, pues. ¿Verdad? ándale, exactamente. Y Entonces, luego también era curada porque era un niño, güey. ajá, ajá. Y se la pasaba bromeando, ¿no? Era muy Ajá. sarcástico siempre, entonces trataba como de burlarse de sus mismas desgracias. Y pues como mexicano, dime cuando no pasa una desgracia y el mexicano luego, ahí está el meme. Entonces, ajá, o sea, entonces ya estás hablando de que los lectores se pueden interesar porque comprenden el sentimiento del personaje. Ya. Ok, entonces me encantaría que le dijeras a nuestra audiencia, tanto el lector, si está las personas que estén interesadas en escribir, o el lector simplemente para que sepa por si en algún momento quiere comenzar a escribir. Si quieres así de manera general, ¿no? Porque si alguien quiere profundizar más, pues que te contacten para el tema Sí, de unos cursitos, de unos talleres para desarrollar todo esto, porque obviamente en un podcast no te lo puedes aventar todo, ¿va? sí, sí, sí. Pero ¿cómo puede uno comenzar a desarrollar la propia psicología de su personaje? Fíjate que esa pregunta está muy interesante porque como por ejemplo yo ya te conté que yo les hacía playlist, ¿no? Ok. Pero hay, Alfonso ocupa un playlist para ajá, su historia. Ok. hay personas que me van a decir, no, pues con el playlist yo no. Entonces yo creo que la clave está en buscar una actividad que te ayude a hacer el roleplay. Por ejemplo, cuando hablamos de Roleplay. roleplay, Roleplay. te puedo meter al tema de, por ejemplo, del juego Calabozos y Dragones, en donde ahí Ujú. haces a tu personaje y tienes que actuar como tu personaje. Entonces, cuando empiezas a jugar, yo que empecé a jugar como en el 2022 por ahí, yo no entendía pues el roleplay. Ok, soy un elfo, no, ok. Y me decían, ¿qué vas a decir? ¿Qué quieres ser tu personaje? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y ahorita, no manches, ahorita es lo más divertido para mí cuando voy a jugar porque ya traigo la mentalidad de este personaje va a hacer esto y esto y esto y lo otro y porque piensa así, porque su motivación es esta, entonces va a y ahí está muy chistoso porque ves la separación de los que juegan y ves la separación tu amigo y el personaje de tu amigo. Ok. Y son la misma persona, pero actúan completamente diferente. Entonces eso motiva mucho a hacer roleplay y entonces a veces dices, ya no ocupo nada, ya puedo entrar en personaje o las técnicas que tienen los de teatro, ¿no? Que dicen, me inspiré no sé, la escena era muy triste y me acordé cuando mi pescado, mi goldfish se murió cuando yo era niño y que no Ujú. sé qué. Entonces sí tienes que buscar la manera de conectar, de que te haga ampliarte, porque si usas tus juicios propios, vas a machetear al personaje, pues, porque el personaje puede pensar muy diferente a como tú piensas, entonces no lo puedes limitar, tienes que darte esa libertad de decir,
ok, a mí no me gusta esto en esta situación, pero mi personaje pensaría lo mismo que yo, o pensaría completamente diferente, o lo opuesto. Y creo que lo que puede delimitar la diferencia de eso es el mensaje que quieres comunicar, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuál es el objetivo del...? Porque la gente se puede poner a pensar, bueno, pues es que si tú estás creando el personaje y básicamente es como pensar igual, pues ¿qué va a delimitar ese pensamiento? Pues la historia. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Y el personaje que tú estás creando, ¿cómo necesitas ser o pensar para reflejar ese mensaje, ¿no? Te puedo dar el ejemplo de cuando Luis terminó de leer mi libro, ¿no? Tú que ya lo leíste vas a saber. Lo voy a tratar de dar muy por encimita para no dar spoilers, porque estamos hablando del final del libro, que es el capítulo de Medusa. Entonces, tú que ya lo leíste sabes perfectamente el sentido que le di al personaje. Uh-huh. Y el personaje te explica sus motivaciones y te explica por qué toma las decisiones que tomó. Entonces cuando Luis lo leyó me dijo, es que me sorprendió porque nunca pensé cómo tú podías llegar a través del personaje a sentir eso. A sentir eso. Digamos, sin dar mucho spoiler, que es algo muy del género femenino. Sí, yo soy hombre, ¿no? Entonces yo tenía que darte un ese ejemplo. sentido. Un ejemplo que no es esto, pero, güey, es como si dijeras, ¿cómo hiciste que Medusa describiera la menopausia si a ti no te da? Ajá, ándale. Sí, entonces él me dijo, oye, me sorprendió un chorro porque no pensaba que tú pudieras ser capaz de transmitir ese. Y yo como hombre sentí el sentimiento que sintió Medusa. Entonces dice, ¿cómo es que tú lograste esto? Y le dije, pues sí, tuve que ponerme... La psicología del personaje. Sumergirme bien machín en la psicología y en el mood y en saber que era ella y sus motivaciones, sus sentimientos y poder así como transmitir lo que ella sentiría, pues. No, güey, pues esto es un tema muy amplio, muy interesante, que de hecho Alfonso, hace unos semanitas me compartiste que tú impartes cursos de esto, ¿eh? Sí, ya tengo armado el curso. Estoy viendo si mejor lo hacemos digital porque mucha gente me ha como dicho sea, pero lo haces. Ajá. El curso ya está estructurado. Sí. Se va a abrir una plaza en la Casa de la Cultura de San Antonio de los Buenos, que es allá en el pues Rubí. ahí dejamos la info. Ajá, Okay. ahí en el Rubí. En agosto se va a abrir. El curso ya está completamente. De hecho, ya ves que cuando platicamos para este podcast te dije, voy a sacar unos pequeños clips, unos videos y te compartí uno. No he dado mucho spoiler porque quería grabar contigo primero. Gracias. Pero voy a estar subiendo otros, desarrollando un poquito más el tema para que la gente sepa. Como tú me dijiste, cuál es la diferencia entre el desarrollo del personaje y la psicología del personaje, ¿no? Es algo que la gente todavía no tiene mucho conocimiento, entonces tengo que guiar. Y de ahí vas a partir, es como la teoría básica. Ajá. Dentro del tema. Ajá. Ok, muy bien. Exactamente. Y lo que quiero hacer con este curso también, que es mi propuesta para que sea más atractivo de cierto punto, es que no nomás te voy a decir, sabes que hazle así y estas son las herramientas, sino que voy a tratar de mostrarte el resultado final, que el resultado final de cualquier escritor, así te digan que no lo pueden negar en su corazón. El resultado final es, qué curada que mi libro lo hiciera en película o lo hiciera en serie, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de demostrarte ese resultado de, ¿sabes qué? Estamos viendo este tema, fíjate cómo lo desarrollaron en esta serie, fíjate cómo lo desarrollaron en esta película, para que tú lo veas ya gráfico y digas, por eso esto, por eso pasa lo otro, por eso hicieron esto en esta escena. Entonces ya tú vayas captando más de forma visual porque hay mucha gente que aprende mejor de forma visual. Y es un evento cíclico, güey, porque una vez, digamos Harry Potter, ¿no? Que cuando salieron las películas, mucha gente se empezó a interesar por ir a leer los libros, güey. Ajá. Así como que, cabrón, esto está en el libro, güey, esto salió en un libro, pues quiero leer el libro, ¿no? Porque, quieran o no, la verdad sí, el 99% de las veces el libro es mejor que la película. Sí, claro, güey. Sí. O sea, ¿cómo vas a poner en una película 1 hora y media todo el desarrollo de 500 páginas? Lo que pasó en todo un año escolar, ¿no? Exacto, güey. Era el caso de Harry Potter. Sí. Exactamente. Sí, completamente. Ok, pues bueno, vamos a estar al pendiente de tus cursos, güey.
Muchas Ok. gracias. Sí. Ok, ahora antes de retirarnos, quiero pasar una pequeña dinámica. ¿Ok? Dime. A ver. Vamos a darle. Esta dinámica se llama libro abierto. ¿Ok? Te voy a hacer una serie de preguntas random y tú me vas a Ok. contestar pues, no tiene que ser en chinga. Y vamos a ver en base al tema que tocamos el día de hoy, las respuestas de Alfonso. ¿Ok? Va. Ok, primera pregunta. ¿Personaje favorito en cuanto a su psicología? Lo voy a basar en este libro, ¿ok? ¿Va? Si quieres. Sí, Puede ser de ok. cualquier libro, ¿eh? Ares. Ares. ¿Por qué? Ajá. Porque su psicología era un ser medio amargado y sarcástico y me divertí mucho con ese rol, la neta, porque tenía que, entre comillas, escupir lo que estaba pensando, ¿no? Y como todos venía de los celos, la amargura y todo, era como que era súper divertido porque era el personaje que provocaba a los demás, como es Dios de la guerra. Es como el chingaquedito, ¿no? Ajá, entonces yo tenía que ser muy creativo con los diálogos de, con este le voy a dar en la madre y lo voy a provocar a ver si pelea conmigo. Entonces, fue muy divertido. Ok. ¿Con qué personaje ficticio te irías de viaje y por qué? Ah, caray. Yo creo que De ahí cualquier sí, libro, ¿eh? Si Ajá. quieres de tu libro, adelante. ahí sí yo creo que me aventaría por la experiencia y yo creo que sería así como que, con Drácula. Con Drácula. Sí. ¿Por qué? Porque creo que sería un personaje que de viaje impondría como miedo, pero al mismo tiempo respeto con otras personas. Así que Entonces, nadie los molestaría. ajá, estaría como muy interesante, ¿no? Chingón, sí. Villano favorito del libro. Villano favorito del libro. Me gusta mucho. Creo que voy a decir también Ares. O sea, fue tan divertido y él era Ok, muy bien. villano Ok, muy bien. Pero Ares de tu libro. de mi libro. Ok, sí. perfecto. Mira la mega promoción, ¿eh? Aquí, o sea, tienes que ir a descubrir por qué Ares, tanto Ares. Ok, si pudieras elegir un escritor vivo y pasar todo el día con él, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Pues te dije que a mí me gustaban del siglo XVIII. A ver, vamos. Ah, ya sé quién, fíjate. ¿Quién? Hay un escritor que me gusta mucho cómo escribe porque sus temas sus diálogos suelen ser muy sarcásticos y eso a mí me parece muy creativo cuando escribes diálogos así. Se llama Chuck Palahniuk y es el escritor, por ejemplo, de El Club de la Pelea. Ah, ya, ok. Él, Bueno, he leído buenísimo. varios libros de él y es súper creativo con sus diálogos y sus historias. Entonces yo Ok. creo que sí. Ok, muy bien. Si pudieras revivir a un escritor y pasar todo el día con él, ¿quién sería y por qué? Ok. Uno. No, uno nada más. Sí, no se ha aborazado, es un deseo, ¿no? Mira, fíjate que recientemente conocí a este escritor y creo que sería muy interesante. Se llamó Sheridan Le Fanu y él escribió Carmila, que es el vampiro antes de Drácula. Bram Stoker ok. se basó en Es como la Carmila. columna vertebral de Ajá. Drácula. Ok. Bram Stoker Entonces- se basó en el libro de Carmila para crear a Drácula. Ok. Y de hecho ellos dos trabajaron en el mismo lugar, en diferentes tiempos creo, pero en el mismo lugar. Y por ese medio fue que Le Fanu le hizo llegar una copia a Stoker. Ok, qué interesante. Sí. Pues tenemos Sí, está algo nuevo que súper cool. explorar. Gusto culposo literario. Uy. Ejemplo, Eli, saludos a Eli, nuestra invitada pasada dijo, ay, la neta, a mí me encanta leer un libro malo para criticarlo, para tirarle hate de mierda, güey. Es un gusto culposo. Pues ahí te puedo hablar de este argentino, se llama César Aira. Ok. Y de hecho compré otros libros de él. No Nada los más he leído, nada más pero dije, para cagarte sobre él. para ver si mi percepción del otro libro estaba mal. Dije, y a lo mejor el señor sí es O si no, para una seguirlo eminencia. criticando. Ajá, si no, para seguirlo criticando. Ok, muy bien. Libro que no le tenías fe y resultó ser muy bueno. Muchos, fíjate, pero pero uno. vamos en particular, La Naranja Mecánica. Me llamaba la atención el tema, pero cuando ya lo estaba leyendo dije, wow, o sea, es una chulada esta cosa. O sea, no he leído, o sea, todo el mundo creo que más vio la película que el libro, güey. Ajá, Y ya ajá. desde lo que me acuerdo, güey. Digo, güey, hay que entender la mentalidad de estos güeyes porque son así de locos, ¿no? Y fíjate que él, en la historia del personaje principal, te mete mucho en la psicología de ese Sí, personaje. sí, por eso ahorita que me estaba acordando, no me Entonces, acordaba de ese libro. Ajá, yo había visto la película también, como tú dices, y dije, pues va a estar curada porque es medio morbosillo, ¿no? Ajá.
pero cuando estás leyendo los motivos por los cuales el personaje está tomando las decisiones y por qué, te quedas así como, ay, güey, no manches, está súper cool, súper interesante. Ok, muy bien. Y por último, si fueras un personaje ficticio, ¿cuál serías? ¿Te ves como un protagonista, como un villano, como un narrador omnipresente o el que muere? Pero rápido. o sus derivados. Sus derivados, ¿Tú no. cómo te ves dentro de una historia? ¿Cuál piensas que serías, la verdad? Fíjate que... ¿Has visto volviendo al tema, ¿has visto la película que salió hace como un año, año y medio de Calabozos y Dragones? Sí, claro. Ok. Ya ves que está este personaje, el paladino. Sí. Que es acá muy recto y que no sé qué. Cuando estábamos viendo la película fui con unos amigos y con un primo, y mi primo se empezó a reír bien machín cuando apareció ese personaje y volteó y me dijo, güey, es que eres tú, no mames. Entonces, ¿cómo le describes a ese personaje? Es como que hay que hacer esto porque es lo recto y esto es lo que se ¿Como el tiene que hacer. justiciero? Ajá. Y luego dice, y como tú, güey, apareció, hizo su cagadero y desapareció y ya. Y le dije, bueno, sí. Entonces sería como un tipo omnipresente. Ajá. Omnipresente. Sí. Ok, así te ves. Sí. Sí. Sí eres. Sí, porque muchos amigos me dicen, güey, es que no te he visto en un año, no te he visto en 6 meses. Yo, Pero nomás llegas a tu cagadero y te vas otros 6 meses. ajá. Y te digo, pues es que si no te he hablado es que todo está bien, no te preocupes. Es como que... No tengo nada nuevo, nada diferente que aportar Ajá. ahorita. Ok, muy bien. Sale, güey. Pues Alfonso, muchísimas gracias por haber No, venido. gracias a ti. Antes de despedirnos, me gustaría que le dieras una recomendación, 3 recomendaciones literarias a nuestro público. Así que ahí te voy una por una, ¿verdad? Recomiéndales un libro local. 1. A través del hielo. Está muy curado, Ok. de Argelia Puga, está muy curada. Lo leí y me impresionó, la neta, sí está bien curado. Ok, ¿de qué va más o menos el libro? Es una historia de terror con mucho misterio. Son 6 historias. Cada historia puede ser independiente. Lo que tiene este libro de curada es que tú lo puedes leer en el orden que tú quieras. Porque cada historia te la está contando desde el punto de vista de un personaje diferente. Pero cuando las juntas todas, te da toda la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Ok. Entonces, esa es una. Y por otra, es un juego. Yo le dije a Argelia, ok, tu libro es un juego, es una ruleta rusa, le dije, en donde el juego de el cazador y la presa se está invirtiendo con cada vez que lees una historia diferente, se está invirtiendo ese juego. Y me dijo, sí, es más o menos como lo que yo tenía en mi mente, porque si le preguntas a ella siempre le cuesta como un poquito trabajo definir su Describirlo. historia. Ajá. Ok, muy Y bien. me dijo, así como lo describiste, así es el libro. Y le dije, Ok. ok, sí, ya. Muy bien. A través del hielo de Argelia Puga. Sí. Ok, muy bien. Libro que sientes que todo el mundo debería leer. Que digas, este libro está bien chingón, todo el mundo debería leerlo. Tengo un libro que es de mis favoritos A ver. y siempre le he dicho que lo lean. No lo he encontrado en español. Estoy seguro de que debe de haber Si en no, lo español. ponemos en inglés aquí. Es del mismo del Club de la Pelea. Se llama Chuck Palahniuk, el escritor. Y se llama Survivor, el libro. Y es una historia de un... Vaya, te la voy a explicar muy resumido y con muchos ejemplos, ¿no? Haz de cuenta que es este Amish, Ujú. porque es una cultura muy, muy cerrada, Ok. sin tecnología, y el vato sale al mundo sin expectativas del mundo, empieza a conocer gente, termina siendo como la gente, o sea, toda la historia te lo convierten en un mesías, como si fuera el siguiente Jesucristo, y no puedes creer cómo ese vato de una cultura tan cerrada que salió al mundo llegó tan lejos. Ok. Y él mismo te está diciendo, todo esto es mentira, o sea, yo no quise esto, yo no hizo, las circunstancias me fueron empujando a llegar hasta aquí. Dice, Ok. pero esto no era lo que yo quería. Entonces, te Está das cuenta interesante, de que, ¿eh? ajá, de que la gente lo voy a empieza buscar. como a megadorar, como si fuera un mesías, pues. Ok. Y por último y no menos importante, recomiéndanos tu libro favorito. Mi libro favorito, pues te puedo decir que es ese, pero podemos buscar otro. Sí, otro para ampliar la Ajá, recomendación. Drácula, Mm. yo creo que es un libro que le tienen que dar mucha oportunidad las nuevas generaciones, porque como te digo, todo te cambia cuando dices, no hay narrador, o sea, y no es como que digas, es un libro cortito,
son 3, 4, 5 cartas, 10 cartas. No, es todo un libro de, no sé, 40 y tantos, creo, capítulos. Y dices, cómo es que este vato pudo mantener la historia con puros cartas, telegramas, memorándums y todo eso? Y te explica, y le entiendes la historia, no es como que te pierdas en el contexto. Vas hilando la historia y no te estás perdiendo. Entonces creo que sí, hizo muy buen trabajo cuando hizo. De hecho, me voy a aventar aquí un semi anuncio. Cuando estaba escribiendo la última novela, pues tuve que investigar un chorro de Drácula, de Bram Stoker, de Mary Shelley. Ella en esta novela fue mi personaje favorito porque me cambió un chorro la perspectiva. Tuve que ver documentales de ella, tuve que leer sobre su vida, tuve que leer sobre la vida de R.L. Stevenson, que también tiene una historia. Como escritor, su mamá, como era un niño que desde que nació era muy enfermizo y pensaban que se iba a morir, su mamá tenía diarios. Sí, por tantas cosas que tenía, ¿no? Ajá, tenía diarios de la vida de él desde bebé. Entonces es uno de los casos de escritores mejor documentado por la mamá. Entonces tú dices... O sea, la mamá ayudó a construir todo. La mamá ayudó a construir mucho su historia. Entonces está muy detallada y pues decir, en el año fulano de tal él estuvo aquí, en el año fulano de tal se cambió para acá, porque se cambiaba mucho porque sufría, entre todos sus males, sufría de asma. Entonces se cambió varias veces de lugar por los climas. Entonces, pero todo está súper documentado. Entonces, investigando todo eso, me topé con que hay un segundo libro de Drácula y dije, ¿qué? ¿Cómo que hay un segundo libro de Drácula? ¿Y cómo es que yo no sabía? Ajá, ¿cómo es que yo no sabía? Pero resulta que hace como 5 años el heredero, o sea, es el tatarasobrino de Bram Stoker. Quiso hacer una de esas secuelas muchísimos años después. Quiso hacer una Ajá. Ya medio leí la sinopsis y dije, no me convence tanto. Son de esas películas como El Rey León 4, güey. Ya después de 20 años te quedas, ándale. Quisiste aprovechar. Entonces sí, son cosas que me sorprendieron mucho, pero sin duda el original Drácula, ese libro es una joya. Súper. Qué bueno, fíjate, güey, a veces los clásicos los ves por ahí, güey, y dices, ay, güey, que volverlos a leer, güey, o sea, sabes que son como esa literatura clásica de que debes tenerlo presente aún así releído años después, pues. Por ejemplo, si tú no lo has leído, te lo recomiendo también, creo que se llama Steven Irwin, es el que escribió El jinete sin cabeza. Sí, claro. Okay. Yo lo empecé a leer a él ya ves el programa que se hizo muy famoso, que se llamaba Astronautas Ancestrales. Sí. De los aliens y todo eso. En uno de esos programas lo mencionan a ese escritor y dice, es que esta historia que él escribió, si la analizas, puedes llegar a la conclusión de que el personaje se topó con extraterrestres, que para esa época era un concepto que ni al caso, pues. Entonces dice, porque este escritor escribió sobre eso. Entonces dije, ok, voy a buscar su libro y voy a leer esa historia y que no sé qué. Entonces me di cuenta que eran puros cuentos, ¿no? Sí. Entonces tuve que comprar el recopilado. Pero las historias, El jinete sin cabeza está súper curada. También lo vamos a poner aquí en recomendación. Sí, está súper curada, la neta. Si les gustan ese tipo de historias entre cosas tenebrosas, pero misterio, pero acá cosas también paranormales, está curada. Y qué mejor que es un clásico, güey. Sí. Empezar a leer de ahí. Ok, Alfonso, pues muchísimas gracias, man, por venir al programa. La neta fue un gusto tenerte. En tu cumpleaños más que todo. El recibirte, el darte tu abrazo en el mero tiempo. ¿Algo más que le quieras decir a todos esos lectores y escritores que van comenzando? Hay un misterio que yo todavía no resuelvo, que es que no es malo, ¿no? A mí me da mucho gusto el decir Baja California es el estado ahorita de la República con más desarrollo de escritores. O sea, es un boom que yo todavía no me explico, pero es un boom que es algo bueno. Entonces, seguir fomentando ese boom, ¿no? Seguirles diciendo, atrévanse, como tú dices, bueno, es que yo sí escribo, pero nunca publico. Públicalo, sácalo a la luz. Ay, yo me expuse en mi propio programa. Sí es
Por ejemplo, en los talleres sí se le llama tallereo, ¿no? Cuando tú lees un texto tuyo y todo el mundo te tiene que dar su opinión, Sí, ¿no? retroalimentación. Entonces, mucha gente le tiene miedo a eso, pero créeme que si no pasas por eso, no vas a mejorar como Sí, escritor. claro. Entonces, por eso el consejo sería, atrévanse, sáquenlo a la luz, busquen los medios para que exponer y de recibir esa retroalimentación. Claro, es súper importante cuando tú das la opinión de un texto, el ser Más objetivo, crítico, constructivo. No vas a destrozar el texto. el texto, ¿no? Vas a decirle, ok, está bien, pero puedes utilizar estas herramientas para mejorarlo más. Ok. Que es lo que un escritor siempre hace y siempre te va a decir, pues ya lo publiqué, pero se me viene a la mente hacer más correcciones. Los escritores nunca estamos contentos con cómo quedó el libro, pero sí el exponerlo y el recibir esa retroalimentación. Digo, a mí me tocó, por ejemplo, te puedo decir que me tocó retroalimentación de, ¿conoces al señor Alberto Satarain? Ujú. Él estaba conmigo y era muy intimidante porque cuando yo escuché su texto, que fue antes del mío, yo dije, oh, no manches, este señor me va Te va a hacer me caca, güey. aplastar, sí, me va a hacer caca. Pero no, fue muy gentil él y... Muy profesional, pues. Ajá, muy profesional y me dijo, ¿sabes qué? Usa estos puntos, usa estas herramientas, te van a ayudar y que no sé qué. Entonces, creo que sí vamos con ese miedo, esa perspectiva de me van a hacer caca y lo mío es basura y que no sé qué. Y cuando ya estás ahí y ves que la gente sí le gusta, sí siente lo mismo que tú, sí empatiza con tus personajes y ya te empieza a dar la confianza de decir, bueno, ok, creo que lo mío sí, o sea, no soy el Sí gran gusta. escritor, pero ahí la llevo, ¿no? Ahí voy. Entonces, eso te motiva a seguir mejorando como escritor. Ok, Entonces, muy bien. obviamente, atrévanse. En Tijuana hay muchos micrófonos abiertos Sí, güey. también. Entonces, aprovechar esos espacios. Yo me atrevía y fíjate, me ponía súper nervioso al grado de que temblaba cuando estaba en el micrófono, pero no dejaba de participar, ¿no? Entonces, sí es como que sí tienes que darte ese tiempo de decir, ok, lo voy a presentar y me voy a arriesgar. Y cuando ves que las personas aplauden o que se acercan contigo para decirte me gustó mucho tu escrito, es cuando dices, valió la pena y ya lo empiezas a ver diferente. Ok, muy bien, perfecto. Pues ahí, amigo, muchísimas gracias por esas palabras. También las recibo obviamente con mucho cariño. Tus redes sociales, güey, y dónde pueden adquirir tu libro actualmente. A mis redes sociales, el personal lo pueden encontrar como Casian Alfonso. @ Casian Alfonso Osorio, ok. Y el que tengo de proyectos literarios donde subo muchas cosas de lo que estoy escribiendo y así, cosas así, se llama Avilan Co, que se escribe, está en inglés, es como si dijeras un villano co de compañía, ¿no? Ok. Entonces es... A Villain Company. Ajá, Ok. Avilan Company, así todo pegado, ahí me encuentran porque ahí es donde empiezo a subir. ¿Por qué ya no te siguen ese? No sé. Bueno. No, voy a cortar esa parte, güey. No, es cierto, lo voy a dejar. Te voy a dar un follow entonces. Dije, Y, voy a borrar por esa parte, ejemplo, mejor lo voy a dejar. el libro tiene su propio Instagram, que es Lágrimas de Medusas, así todo pegado. sin Sí, ya te espacio. seguí, güey, perdóname. Sí, se cancela. sí. No, sí, es que casi nadie me sigue en ese Instagram, pero ese Instagram es especial para todos los proyectos. Por ejemplo, esta novela última que dije, la voy a escribir en 45 días. Y me aventé ese reto y ahí publicaba Ok, muy bien. varios días cuánto iba y cómo iba y que no sé qué. La terminé en 48, ¿no? No cumplí con los 45, pero de todos los 48. Sí, no claro. todo el mundo te dice, me aventé una novela de 40 capítulos en 48 días. O sea, uno por día, casi. Casi. Entonces, sí, ahí me pueden seguir. Te digo, el libro tiene su propio Instagram, que es Lágrimas de Medusa, todo corrido. Ok, ¿y dónde podemos comprar Lágrimas de Medusa? Lágrimas de Medusa está aquí en la Letosfera, aquí lo pueden encontrar. Lo tiene, si conocen a Beto Rosales de Café Rae, él también lo tiene. Está en el Grafógrafo y está en CAD. Ok, CAD, sí, claro.
Ok, sí, también en Librería El Día. A todas las personas que se quedaron aquí hasta el final, pues muchísimas gracias. Ya saben dónde pueden adquirir el libro de Alfonso, ya están sus redes sociales. Y muy importante, si quieren aprender más sobre el tema de la psicología del personaje, pueden contactarlo y ver de qué manera llevarlo a cabo. Claro ahí, pues como lo vayas a abordar, tú lo ves con ellos. Pero qué chingón que estés dando estos temas. Ahorita yo lo platico contigo porque a mí la neta sí me interesa. Quiero saber si lo estoy haciendo bien. Y pues bueno, aquí los dejamos. Muchísimas gracias. Ahí tienen toda la información, ahí tienen el episodio. Comenten qué les pareció. Pónganle sus feliz cumpleaños, aunque esto salga 2 semanas después, no hay pedo. Hay que se quede plasmado, güey. Así que amigo, ahorita nos seguimos chingando el cafecito. Para festejarlo, ¿no? Sí, claro, güey. hasta agosto. Sí, güey. Pues muchísimas gracias. Nos seguimos tomando el café tú y yo. Sale. Que tengan un excelente día, tarde, noche y nos vemos en el siguiente capítulo de Nómada Literario. Hasta luego. Hasta luego.